Si eres artista plástico y te gustaría vender tu arte de forma online y de manera constante, pero sientes que hasta ahora quizás has dependido un poco del azar, quédate en este vídeo porque te voy a explicar la guía definitiva para que puedas vender online tus obras de arte. No desde la teoría, sino realmente desde lo que he podido comprobar que funciona trabajando con ya más de 100 artistas plásticos a la hora de conseguir que generen más y mejores clientes y que esto lo puedan ir replicando en el tiempo. Y algo que he descubierto es que la mayoría de artistas no tiene un problema real con su arte, sino que muchas veces el problema está en que no tienen un proceso claro y bien definido a la hora de saber cómo venderlo. Si no me conoces, soy Esther Frutos, soy especialista en marketing digital para artistas, consultora de artistas plásticos y he ayudado ya a muchos artistas a lograr pasar de no saber realmente cómo generar ventas de sus obras de arte a tener un proceso en el cual saben cómo atraer a personas interesadas y cerrar esas ventas para que se conviertan definitivamente en clientes. Artistas que han pasado de vender de manera ocasional a empezar a generar esas ventas de forma más consistente y hacer crecer su negocio y su carrera como artista. Y después de este proceso de haber ayudado a todos estos artistas me di cuenta de algo, y es que las ventas no solo dependen de un factor, sino de varias piezas que tienen que encajar y que te voy a explicar precisamente en este vídeo. Por eso en esta guía te voy a explicar las 6 claves fundamentales que hacen posible vender tu arte online y que consigas clientes de manera consistente. Si entiendes bien estas 6 aristas de esta estrella, no solo vas a poder vender una obra puntualmente, sino que vas a empezar a entender cómo hacer que las ventas se repitan en el tiempo. ¿Y por qué queremos que las ventas se repitan en el tiempo y de manera consistente? Básicamente porque la manera en la que puedes crecer como artista pasa por 2 opciones. Tienes que tener en cuenta si lo que realmente quieres es vivir de la creación de tu obra de arte y no de otras cosas que tienen que ver, como puede ser crear cursos online en relación al tema del arte. La primera manera es vender obra a bajo precio. En este caso lo que tendremos es que generar muchas obras, ¿vale? Imagínate que estas fueran las obras y las tendremos que vender a muchas personas. En este caso podemos estar hablando de prints en torno a 30, 40 o 50 euros. Si lo piensas realmente aquí, tendrías que estar generando al menos 100 clientes aquí para poder estar facturando por lo menos 3.000 euros. La otra manera sería tener pocos clientes y vender en torno a 3, 4 o 5 obras por mes y tener una mayor facturación por mes con menos esfuerzo, porque aquí date cuenta que si tenemos pues una obra en torno a 400 euros a 1.500 euros, que podría ser perfectamente viable, pues estaríamos generando en torno a, con 5 clientes, estaríamos generando aquí 2.000 euros, pero con tan solo 5 clientes, que es mucho más fácil de conseguir que estos 100 de aquí, y realmente esto es mucho más difícil llegar porque tienes que conseguir muchas más ventas y esto te va a dar más problemas. Teniendo en cuenta esto y antes de empezar con las claves del vídeo, quiero decirte que si te interesa trabajar conmigo en mi programa de consultoría, puedes aplicar por aquí debajo si lo que quieres es crear un negocio artístico que te permita duplicar tu facturación sin perder tu libertad creativa y sin dedicarle miles de horas, pudiéndote dedicar como a tu proceso creativo dentro de tu estudio. En esta llamada revisaremos realmente si tienes potencial como artista, si podemos trabajar contigo y llevarte al punto al que queremos, y tienes por aquí debajo el enlace en la descripción del vídeo. El primer punto y probablemente el más importante es tu propuesta artística. Es lo que va a implicar el que realmente esto sea suficientemente atractivo por el lenguaje visual. Los artistas que han creado un lenguaje visual en torno a la obra, como puede ser en el caso de Teresa Cuevas, ves que sus obras tienen como un lenguaje visual, ¿sí? Hace que eso sea como más reconocible. Aparte de esto, también tenemos que tener un discurso artístico en relación a la obra que estamos creando. ¿De qué trata? ¿Cuál es la narrativa de esa obra? ¿De qué va? ¿Y cuál es ese mensaje clave con el que la gente se tiene que quedar? Y después tenemos que saber bien cómo mostrar en estas imágenes, vídeos, esa obra en el lugar en el que hayamos elegido, pues en nuestra cuenta de Instagram perfectamente. Esto es fundamental a la hora de tener una propuesta artística clara. Y esto es importante por varios motivos. La gente no solo compra una cosa bonita, sino que lo que compran aquí es una visión, una sensibilidad, una historia o narrativa y una forma de mirar el mundo. Por eso lo que tendrás que hacer aquí constantemente es mejorar en tu arte, ¿vale? Tienes que mejorar tu obra constantemente. Luego también tienes que mejorar tu discurso y aprender
aprender a mostrar tu obra y comunicarte cada vez mejor. ¿Esto qué incluye? Pues como hemos dicho, fotografías atractivas de la obra. Fíjate en esta artista cómo muestra aquí su obra. Ella también aparece en la imagen y se muestra, porque también eso hace que la gente conecte más contigo. Luego también se puede mostrar la obra en espacios reales, en los lugares en donde a ti te gustaría ver tu obra. Puedes generar mockups o puedes llevar esos cuadros a esos lugares para hacer esas fotografías o vídeos. Y luego también influye el tipo de vídeos que tú estés haciendo. Tienes que adaptar el tipo de vídeo que haces a la red social en la que estés. Ejemplo de un reel en Instagram. En este ejemplo aparece: no estudié arte, pero mi corazón sabe cómo pintar. Entonces el tipo de vídeos que hagas también tiene que ir adaptado a la red social en la que te encuentres. Y aquí, en cuanto al proceso creativo, también verás que es bueno enseñarlo, y si lo puedes enseñar también a través de vídeos, pues es perfecto. Saber hacer bien todo esto lo que va a hacer es aumentar el valor percibido de tu obra. El segundo punto dentro de esta estrella es saber a quién te diriges. Muchos artistas publican su obra esperando a que a alguien le guste. Se preguntan: oye, pues ¿esto gustará o no gustará? Pero cuando intentas gustarle a todo el mundo, realmente al final no terminas de conectar con nadie, porque básicamente para que un mensaje conecte tiene que ir dirigido a una persona en concreto. Básicamente la pregunta es: ¿a quién quiero que le guste mi obra? No a quién le podría gustar mi obra. Nota la diferencia. Tú estás tomando esa decisión de quién vas a elegir dentro de todo este universo de gente que hay. Nosotros vamos a elegir un tipo de persona. ¿Qué tipo de persona conectará con esa estética de mi arte? Esta es otra pregunta que tú te puedes hacer. ¿Y qué estilo de vida tiene? ¿Por qué puede conectar conmigo? Y como te digo, aquí estás diciendo algo bien diferente, porque cuando piensas en a quién puede gustar mi obra, realmente te sales de ti y estás como tratando de mendigar un poco tu obra, porque estás buscando: ay, ¿a quién le podría gustar? ¿Y si es esta persona? ¿Si es esta otra? Entonces al final no tienes claridad sobre con quién tú quieres conectar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú tienes claro quién quieres que sea tu cliente ideal? Pues básicamente que vas a empezar a querer conocerlo. Cuando has definido tu cliente ideal, esto va a permitirte que tu contenido vaya dirigido a ese cliente ideal, y también el mensaje que estás dando en estos contenidos en Instagram, ¿vale? Aquí estamos hablando de contenidos en redes sociales, también vaya dirigido a este cliente ideal que yo he definido, y esto va a hacer atraer a esta persona. Te pongo un ejemplo. Cuando María Navarro tuvo claro que el cliente al que iba era una persona que quería algo especial, una obra personalizada que poder colgar en esa pared vacía, fue con este mensaje y creó un anuncio determinado para atraer a este tipo de persona, y eso a día de hoy le sigue funcionando y le sigue atrayendo a nuevas personas que tienen esa pared vacía y quieren poner algo que tenga sentido para ellos, quieren llenarla de color, de texturas. Entonces esto tenlo en cuenta porque es muy importante. Básicamente lo que va a ocurrir es que cuando tú tengas claro tu cliente ideal, pues las ventas se eleven. Lo que vas a conseguir es resonar mucho más con este cliente. La tercera arista es generar demanda. Muchas veces me encuentro con artistas que dicen: bueno, pues si yo estoy subiendo mis obras a Instagram o ya estoy haciendo ese trabajo de... Es que no importa. Lo que influye, o sea, lo que va a determinar que realmente empieces a tener clientes es cómo haces este trabajo en Instagram y cómo sabes generar esa demanda. Porque básicamente lo que necesitas es construir una audiencia que conecte contigo. Personas que disfruten viendo tu proceso, que se inspiren con tu obra o bien con el contenido que creas en redes sociales, porque no siempre tu contenido en redes sociales debe de ir de tu obra. Puedes en redes sociales como construir un universo en torno a lo que a ti te interesa comunicar. Y también es importante que esta audiencia empiece a imaginar tus cuadros en su casa, que quieran un cuadro tuyo por la persona que hay detrás, el personaje que has construido como artista, y que al conectar con también esa persona que está generando o que está creando esas obras, aumentemos las probabilidades de que la gente te contacte. Generar una demanda significa pensar constantemente en cómo llegar a personas nuevas que puedan conocerte, y esto es hacer como si, por ejemplo, nosotros fuéramos generando estas manzanitas aquí y podemos empezar a recoger estas de aquí con la mano. Lo que tenemos que pensar es cómo seguir generando nuevas manzanas en el árbol para que finalmente, cuando hayan madurado, las podamos recoger. Y cuando esto ocurre, empiezas a vivir la venta con tranquilidad, porque tienes la confianza de que siempre van a estar llegando personas constantemente a tu negocio artístico.
El cuarto punto sería no dispersarte, porque lo que suele pasar es que hay muchos artistas que empiezan a entender en qué canales pueden promocionar su arte y empiezan a decir, vale, pues tengo que estar en Instagram, tengo que estar en Etsy o Singular, tengo que hacer exposiciones, conectar con galerías de arte, y tratan de hacer todo esto al mismo tiempo, con lo cual lo que ocurre es que al final no dominan ninguno. Por eso al principio lo que suele funcionar es básicamente elegir un solo canal. Por ejemplo, si estuviéramos eligiendo Instagram, podemos empezar a dominar y a saber o a entender cómo funciona para saber qué publicaciones funcionan mejor, qué contenido quizás atrae a más seguidores realmente interesados en tu obra, o qué es lo que genera conversaciones por mensaje privado en donde realmente ahí podemos cerrar ventas. Y esto va a hacer que cuando tienes un solo canal, básicamente tienes un canal claro por donde vendrán las ventas y donde esas ventas se pueden replicar, porque tú sabes cómo funciona y sabes cómo hacerlo. El quinto punto de esta estrella es saber entender cuál es tu proceso de ventas. Este es el caminito que recorrerá el cliente desde que no te conoce hasta que finalmente te compra. Y básicamente tienes que saber distinguir entre alguien que ve una obra y le impacta y que termine comprando. Porque puede haber gente que muestre interés, que tu obra le impacte, pero tienes que saber cómo pasarle de ese interés a finalmente que compre la obra. Y para esto tienes que saber cómo generar visibilidad constante, como te he dicho, y saber cómo entablar una conversación natural cuando alguien directamente te pregunta por el precio. Otro punto clave es saber cómo ayudar a las personas a imaginar la obra en su espacio para que quieran tenerla cuanto antes. Como te he dicho, la forma más fácil y rápida de vender tus obras de arte es a través de una conversación, y por eso tienes que saber cómo gestionarlas bien, porque eso va a marcar la diferencia. Y el último punto es saber analizar y mejorar continuamente todo el proceso, porque vender arte no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Vas a tener que saber cuáles son las obras que generan aquí más interés, qué contenido es el que conecta mejor con la audiencia y qué tipo de personas terminan finalmente comprando por el mensaje que estás dando. Cuando empiezas a afinar todo esto, vas a ver que tu estrategia va a empezar a mejorar y poco a poco tu sistema va a empezar a funcionar mejor, y eso te va a permitir tener clientes de manera consistente. La mayoría de artistas piensa que vender arte es cuestión de suerte, tiempo o inversión, pero en realidad es cuestión de entender y construir todas estas claves o todas estas piezas. Y cuando esto empieza a alinearse, realmente las ventas dejan de ser algo puntual y empiezan a ser algo que tú puedes repetir en el tiempo. Si este vídeo te ha gustado y te ha aportado, suscríbete en el canal, y si eres artista y quieres realmente lograr más y mejores ventas, mejores clientes, hacer crecer tu carrera como artista, probablemente pueda ayudarte, así que tienes por aquí debajo el enlace para que podamos ver si, bueno, pues en tu caso concreto podríamos trazar un plan que tenga sentido para ti.